¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a la conversación como todos los días desde la Radio Portales de Arica a Punta Arenas para compartir los temas de actualidad y para que usted también se integre como todos los días a la conversación. Los días miércoles tenemos, como es habitual, Miércoles de salud mental. Miércoles de salud mental. Ya vamos a estar en contacto con el doctor Rodrigo Paz, que es el invitado de todos los días miércoles para analizar todo lo que está ocurriendo con esto de la salud mental, que creo, Belio, que a raíz del encierro y con esto de la cuarentena, está aumentando mucho más. ¿Cómo te va? Así es. Un saludo para toda la gente que escucha este horario Fútbol Algo Más, de 19 a 20 horas. Claro, nosotros con el doctor estamos miércoles por medio, justamente por la contingencia, la coyuntura tan importante. Vamos a tener este ciclo todos los miércoles. Así que inmediatamente vamos a saludar al doctor Rodrigo Paz. ¿Cómo está, doctor? Ya, hola, bueno. Primero, ¿se escucha bien o no? No. Yo lo escucho bien. Perfecto, así que ya. dale nomás, doctor. Bueno, mire, la verdad que hace más de un mes que de salud mental propiamente tal y psiquiatría hemos hablado poco, directamente, dado que para que haya salud mental tenemos que estar vivos, es lo primero. Y hoy día la mayor amenaza a la salud en este país, y a propósito de eso, a la salud mental, es la amenaza a la vida a la que estamos expuestos dado esto que se ha llamado la crisis sanitaria, ¿no es cierto? Y la semana pasada, a propósito de las estadísticas que vienen mostrando, especialmente durante las últimas 3 semanas, cómo ha ido aumentando la letalidad del COVID-19 en Chile. Cuando digo letalidad, estoy diciendo el porcentaje o el número de fallecidos versus el número de contagiados. Y a propósito que el miércoles de la semana pasada, por primera vez, tuvimos, se sobrepasó el número de fallecidos diarios, que habitualmente era de 6, 7, tuvimos 13 fallecidos la semana pasada. Yo me atreví a pronosticar que para el día de hoy, o sea, una semana más tarde, íbamos a tener más de 300 fallecidos en Chile. ¿Se escucha? Sí, escuchamos. Muy bien. Bueno, y ocurre que en el informe que ha hecho hoy día y el ministro de Salud, se ha informado que hoy día tenemos 216 fallecidos, que es bastante menos que los más de 300 que yo había pronosticado. Y la pregunta entonces que habrá que hacerse, bueno, significa entonces que el doctor Rodrigo Paz está siendo presa de un temor infundado, está actuando de una manera alarmista, incluso podría decirse, al decir que la tasa de letalidad en Chile viene en aumento y que tenemos por delante, incluso yo usé la palabra matanza. Bueno, y la verdad que a propósito del pronóstico que hice, dije al pasar que el que se verificara o no este pronóstico iba a depender en buena parte también de que no se ocultara, falsificara o subregistrara el número real de fallecidos, ¿no es cierto? ¿Aló? Le estamos escuchando, doctor. Ya. Bueno, y ocurre que hace un par de días atrás, la periodista Alejandra Matus publicó en Twitter una información que realmente es gravísima. Y en esta información lo que ella denuncia es que al comparar el número absoluto de fallecidos en Chile en marzo del 2015, marzo del 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, en marzo del 2020
se registra por primera y única vez un aumento en el número de fallecidos que hasta el día de hoy no tiene explicación. Dicho en números, y los auditores que quieran ver esto con más detalle, los invito después a ir a mi página Facebook, donde está publicado los gráficos de barra con los números absolutos, donde muestran que, por ejemplo, el año 2015, entre el 1 de marzo y el 31 de marzo, fallecieron en Chile 8.024 personas. Doctor. Y termino. Y el año 2020 aparecen 8.762 personas. ¿Se escucha? Sí, yo ¿Qué valía tiene eso lo que dijo Alejandra Matus? Porque fue bien cuestionada también los datos que dio ella, incluso con doctores de su misma tendencia. Por eso le pregunto, ¿cuál es el valor de eso? ¿De la misma tendencia de quién dice usted? No, de Alejandra Matus, en el sentido que sectores Yo he estado siguiendo izquierda. esto es que yo no creo que esto tenga que ver con ser de izquierda o ser de derecha. De hecho, Bueno, que el fenómeno que describió Alejandra Matus es un fenómeno que se ha descrito en todos los países donde hay pandemia hoy día de COVID-19. Se ha descrito en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, en España, en Italia. ¿Y qué es lo que se ha descrito? Se ha descrito que, por razones que hay que investigar, en estrecha asociación con la emergencia de esta pandemia, se produce un aumento del número de fallecidos en todos los países. Muchos de esos, y la mayoría de esos fallecidos extra, por decirlo así, no han sido testeados post-mortem o perimortem durante el momento previo a la muerte o después de morir, para certificar si en la causal de ese fallecimiento estuvo involucrado este virus. ¿Y eso por qué es muy importante? Porque ocurre que, y eso ha sido reconocido, insisto, independientemente de que sean gobiernos de izquierda, derecha, centro, lo que usted quiera, porque todos los expertos internacionales están de acuerdo en que claramente por la gravedad de esta pandemia, incluso de una manera no deliberada, se produce un subregistro de muertes. De hecho, volviendo a los datos que entregó la periodista Alejandra Matus, que hasta el día de hoy nadie los ha desmentido, si uno mira los números absolutos, marzo del 2015, marzo del 2016, etcétera, el número de fallecidos en marzo fluctúa entre 8.024 el 2015 y 7.830 el 2019. El único año en que se produce este verdadero ascenso inesperado es el año 2020. El gobierno, a través del ministro Mañalich, intentó explicar este aumento en el número de fallecidos diciendo que marzo del año 2020, este marzo que acaba de pasar, tuvo un lunes más, tuvo 5 lunes, dijo, por diferencia a marzo 2019, 2018, 2017 y 2016. Y de acuerdo a lo que explicó el ministro de Salud, como ocurre que las muertes que ocurren los días viernes, sábados y domingos no son registradas por el Servicio de Registro Civil hasta el lunes siguiente, el que marzo del 2020 tenga este exceso, por decirlo así, de 900 fallecidos, se explicaría en el fondo, dijo Mañalich, porque ese mes tuvo un lunes más. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos siguiendo. Bueno, ¿cuál es el problema con esa explicación? Uno, que marzo del 2015 también tuvo un lunes más. Y de hecho, si uno contó, cuando el ministro de Salud alude a un efecto lunes, para explicar este aumento del número de fallecidos, no está mintiendo.
De hecho, efectivamente, el año 2015 hubo más fallecidos registrados en marzo que los otros 4 años que siguieron. Sin embargo, y aquí está la trampa, la existencia de un lunes adicional no da cuenta, no explica el 11% extra de fallecidos. Puede dar cuenta de parte de eso. De hecho, si uno resta 200, 300 fallecidos explicables por este efecto lunes, siguen habiendo entre 600 y 500 fallecidos que no se explican por este efecto lunes. Y la pregunta que sigue ahora es, ¿de dónde vienen esos 500, 600 fallecidos extra de este año? Bueno, y eso no sabemos, esa es la verdad. Lo que sabemos es que en todos los países del mundo se está dando el mismo fenómeno, donde hay pandemia, obviamente. ¿Ya? Pero lo que sí podemos hacer, y es lo que ha estado haciendo Alejandra Matus estos últimos días, es recopilar más información para saber quiénes son esos fallecidos, dónde fallecen y, muy importantemente, qué edades tienen. Y el dato que entregó después es que la mayoría de esos fallecidos extra son adultos mayores de 60 años. Y el otro dato muy relevante es que en este mismo periodo, marzo del 2020, disminuyó el número de niños y jóvenes fallecidos en Chile. Probablemente por el efecto cuarentena. Cuando hay cuarentena, hay menos niños y jóvenes dando vueltas en las calles, hay menos consumo de alcohol, hay menos tráfico de autos, etcétera, y probablemente buena parte de la disminución en la mortalidad de niños y jóvenes en Chile en marzo de este año se deba a ese fenómeno. Pero ahí está lo más grave, es que incluso a pesar de esa disminución, aumentó a tal nivel la mortalidad en adultos mayores que eso no bastó para, por decirlo así, encubrir este aumento en el número de fallecidos. Y aquí viene el otro dato relevante. ¿En qué comunas de Santiago o de Chile se concentran estos muertos, estos fallecidos adultos mayores? Bueno, y aquí hay un dato muy, muy relevante que lo publicó ayer, de hecho, donde muestra que buena parte de estos fallecidos adultos mayores extra se concentra en el área sur de Santiago. Puente Alto, San Bernardo, San Miguel, eso en Santiago. El Bosque, perdón. Y en Chile, en el resto de Chile, Concepción, Arica, Iquique, etcétera, que son justamente las comunas donde hoy día está apareciendo en toda su intensidad el mayor número de contagiados y que ha motivado, de hecho, que empiezan a aparecer cuarentenas en estos sectores a las cuales el ministro Mañalich se había negado. Y eso lo quiero cruzar con un dato muy, muy relevante que fue publicado ayer por Chilevisión Noticias, donde hicieron el ejercicio, a propósito de esto que ha dicho el ministro Mañalich, de que se estaría generando una especie de meseta, se ha hablado, ¿no? De que habría una especie como de estabilización del número de contagios nuevos que se va reportando cada día. Bueno, y cuando uno mira revisa críticamente esa aseveración del ministro Mañalich, bueno, lo primero que llama la atención es que en la última semana, por lo menos el porcentaje de contagiados a nivel nacional ha aumentado en un 20% con respecto a las semanas anteriores. Me refiero a casos nuevos, contagios nuevos. Y aquí, ojo, no estoy hablando de contagios asintomáticos como hoy día se va a incluir. No, estoy hablando de contagiados sintomáticos. Pero el dato más importante lo da Chilevisión, y de nuevo invito a la gente que vaya a mi Facebook, Rodrigo Daniel Paz Enrique, porque ahí tengo la diapositiva, donde revisaron el número de contagiados nuevos
y la acumulación, por ende, de contagiados, dividiendo a Santiago en las zonas de la Comuna Oriente, Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Providencia, versus comunas como Puente Alto, Estación Central, Independencia, San Ramón y La Pintana. Y ustedes pueden ver, graficando, ¿no es cierto?, cómo hace 15 días atrás, en estas comunas de menores recursos, había 394 casos confirmados. Y en las comunas de la zona oriente, de los barrios, del barrio alto, había 691, o sea, prácticamente el doble. Bueno, si uno sigue el número de casos nuevos, el número de casos confirmados desde el momento cero, hace 15 días atrás, hasta hoy, ve cómo en las comunas de la zona oriente el número de contagiados creció de 700 a 910, o sea, 200 nuevos contagios. Y en la zona Puente Alto, San Ramón, etcétera, subió de 400 a 1.240 en 2 semanas. ¿Y eso qué significa? Significa que hay una meseta, hay una parte de Chile donde el número de contagiados se ha mantenido bastante controlado. Y esa zona es la zona oriente de Chile, de Santiago. Pero el resto de Santiago, lejos de seguir esa tendencia, la meseta, no hay tal meseta. Hay una absoluta descontrol de la pandemia. Y eso es lo que a mí me parece que está estrechamente vinculado con algo en lo cual el ministro Mañalich y el doctor Paz no van a poder discrepar, porque son los datos del propio ministro Mañalich, es que la tasa de letalidad por COVID-19 hace 3 semanas atrás en Chile era de 3 fallecidos por cada 1.000 contagiados sintomáticos, y hoy día, 29 de abril del año 2015, la tasa es de 15 por cada 1.000 contagiados fallecidos. O sea, estamos hablando de no de duplicar, no que se haya duplicado, no que se haya triplicado, no, estamos hablando de un salto, yo no sé cómo, de 3 por 1.000 a 15 por 1.000. O sea, estamos hablando de que se quintuplicó la tasa de letalidad en Chile. Y nada hace pensar que eso vaya en camino de mejorar, porque doctor, la tasa de contagiados, justamente en estas comunas donde ya hablamos la semana pasada, hay hacinamiento, etcétera, sigue en aumento. Por lo tanto, para cerrar con lo que partimos, yo sigo diciendo que hoy día en Chile no solo hay más de 300 fallecidos hoy día en Chile probablemente hay más de 600 fallecidos por COVID-19. Hola, doctor, lo que estaba planteando usted con la fuente de Alejandra Matús es que el Ministerio de Salud está omitiendo información respecto a los muertos, entonces. Esa es conclusión. No, yo no estoy diciendo que el Ministerio de Salud omita información, oculte información, porque eso supondría presuponer una intencionalidad. No. ¿Ya? Yo lo único que estoy diciendo es que en todo el mundo, Chile no es una excepción, hay un subregistro de fallecidos. Ahora, ¿por qué existe ese subregistro? Bueno, eso es una interpretación. Alguien podrá creer que hay un dolo, hay una intención de ocultar la verdad. O no lo hay, es simplemente el efecto de que esta es una pandemia terrible, ¿no es cierto?, que empieza a matar gente por distintas razones, y de hecho invito a los auditores a... También lo tengo en mi página Facebook, salió un reportaje del Mostrador, a propósito de estos datos que entregó Alejandra Matús, donde se entrevistó a funcionarios de la salud en distintos
distintas zonas, desde el norte de Chile hasta el sur. Y me refiero a técnicos paramédicos que trabajan en consultorios, médicos incluso que hablaron en ese reportaje, que obviamente por razones que son comprensibles se negaron a dar sus nombres, enfermeras, y todos describen cómo desde hace semanas, tanto en el sistema de atención primaria, en los CEFAM, ¿no es cierto?, en la atención primaria, como en los servicios de urgencia y en los hospitales, se filtra el ingreso de personas con síntomas sugerentes de COVID-19 y solo ingresan unos pocos y al resto se los devuelve a la casa. Y por supuesto que esos que vuelven a la casa, sin tratamiento, sin nada, bueno, ahí están probablemente buena parte de estos, como llamó el artículo del Mostrador, los fallecidos no positivos. ¿Me sigue? Lo sigo. ¿Ya? De manera que, ahora, si en esa negación de atención, en ese filtrado de pacientes que llegan a ser visibles porque son hospitalizados, finalmente, o porque sin ser hospitalizados se les manda a hacer el examen, etcétera, versus aquellos que son invisibilizados. Si eso corresponde a una voluntad de dolo, bueno, es una interpretación. Si usted me quiere saber cuál es la que yo hago, cuál es la que yo tengo, se la hago. Yo creo que hay dolo. Yo creo que hay una intención de ocultar la verdad. Y la prueba que tengo de ello, o las razones que tengo para sospechar eso, tienen que ver con otras mentiras en que ha incurrido el gobierno. Y cuando digo el gobierno, las élites, no solo me refiero al gobierno de Piñera, me refiero a las élites de este país, como lo he dicho anteriormente. Ahora, doctor. Mentiras que van desde decir que iban a haber 1000 ventiladores y ahora hay 70. Mentiras que han ido desde decir que iban a entregar un carnet COVID de supuesta inmunidad, que hoy día hasta la OMS ha tenido que sería desmentir que no existe tal inmunidad contra este bicho. En fin, de manera que, razones y mentiras hay varias, digamos, ¿ya? Pero insisto, no son mentiras que pasen solo por el gobierno. Aquí yo lo he dicho varias veces, yo creo que el colegio médico, yo creo que la clase política entera, desde la UDI hasta el Frente Amplio, saben que esto que estoy diciendo y esto que ha dicho Alejandra Matus es real. De hecho, se podría perfectamente solicitar una comisión investigadora de esto, ¿no es cierto? Y nadie la ha solicitado, y ni la va a solicitar. Doctor, vamos a ver a la pauta, y dejo la palabra planteada. ¿Está muy politizado esta pandemia en Chile? Porque yo veo programas de televisión, y lo digo con mucho respeto, y escucho programas de radio, y la gente de izquierda enfrenta a la gente de derecha. No está muy politizado. Vamos a hacer la pausa, porque acá hay otro interés, y usted me va a entender, perdóneme que yo he estado muy atento escuchando su narración, pero acá hay un problema político de fondo. Todo lo que hace el gobierno está mal. Todo lo que hace el gobierno está mal. Entonces yo espero que cuando termine esta pandemia, discúlpeme un segundito, vamos a ir a la pausa, cuando termine esta pandemia vamos a valorar ahí si de verdad este gobierno mintió, porque lo he escuchado con atención. Usted dice el gobierno está mintiendo, absolutamente. No, pausa y ya seguimos. Yo lo que he dicho, cuidado, yo no he dicho que el gobierno mienta. Doctor, vamos a la pausa y volvemos con usted, que tenemos cargo 25 minutos. Vamos. Y estamos como los días miércoles, el doctor Rodrigo Paz, gran psiquiatra de Chile. Yo les he planteado varias interrogantes, doctor, se las quiero reiterar. Démosle. Se ha usado políticamente esta situación de la pandemia, que es tan grave para Chile, porque todos los sectores políticos se han aprovechado de la situación, porque esto, cuando hace 20 días atrás estábamos todos calladitos, pero ahora aparecen todos los políticos de todos los sectores aprovechándose de una situación. Y la última interrogante, ¿usted cree que el gobierno está mintiendo con los datos que está entregando, doctor? A ver, vamos por partes. Primero, esta epidemia, esta pandemia, se preste para juegos políticos, bueno, sería raro que no lo fuera. Hace rato que en este país se debate en temas bastante serios, de una manera bien ruin, bien baja. ¿Pero esto es un virus que está matando seres humanos, doctor? ¿Cómo? Bueno,
le recuerdo que está a matando Carlos a seres Alberto humanos. lo que pasó a propósito de la otra gran epidemia que vivimos previo a esto, que fue a propósito del mal llamado estallido social, ¿no es cierto? Usted Y lo de dijo en carne cómo, propia. exacto, y de cómo sectores que se dicen de izquierda alentaron el uso de niños, de jóvenes, como tantas veces denuncié, en una agenda que nada tiene que ver con el bienestar de Chile, etcétera. De manera que eso siempre está. Ahora, por lo menos yo tengo la tranquilidad que yo no estoy hablando de esto, denunciando esto, porque tenga ningún interés en que al gobierno del presidente Piñera le vaya mal. Ni porque tenga ningún interés. Que le vaya mal, doctor. ¿Cómo? Por eso le hice la pregunta. Sí, no, y tampoco tengo ningún interés en que esto sirva para llevarle agua al molino a ningún movimiento, partido político, de ninguno. De hecho, es más, estoy diciendo que la responsabilidad en que estemos llegando a esta situación no solo es del gobierno, es de todas las élites de este país. Por lo tanto, ahora, otra cosa es que hacen como que pelean y hacen una especie como tira y afloja, pero en la realidad yo los veo a todos muy bien de acuerdo en lo central, que es permitir que esta matanza en curso siga adelante sin hacer nada para evitarla. Y aquí ¿Usted vamos comparte a las declaraciones del alcalde Jaude de Recoleta? A ver, lo que pasa es que, le vuelvo a insistir, uno puede quedarse con las declaraciones de Jaude, o puede incluso ir a las declaraciones de Codina, o del alcalde de la Florida, que no son opositores al gobierno, al contrario, ¿no es cierto? Yo creo que, mire, a mí lo que me interesa, como ciudadano, independientemente de mis ideas políticas, es que no muera más gente, y que muera la menor cantidad de gente posible. Eso es lo único que me importa. Y si mañana el alcalde de la Florida, Carter, a quien varias veces he dicho a través de la radio que me parecen muy bien las cosas que ha propuesto, Codina en otras oportunidades, a Jaude, si usted me pregunta, yo no le he escuchado decir nada relevante para mejorar las cosas, hasta ahora, no sé, ¿ya? Pero por lo menos a Codina y sobre todo a Carter sí, pese a que no son alcaldes que representen tendencias políticas con las cuales yo me identifique. Porque de nuevo, a mí me parece que reducir este debate a un tema de trincheras politiqueras, a mí me parece que es una infamia, porque si es cierto lo que estoy diciendo, y estoy diciendo que hoy día en Chile hay por lo menos fácilmente, 400 muertos por COVID-19 y no 216, como dice el gobierno. Y ahí no tengo ninguna razón para decir que mientan, le estoy diciendo simplemente que hay un subregistro de muertes por COVID-19 en todo el mundo. Donde sí digo que el gobierno ha mentido, y ha mentido en colusión con el Colegio Médico y con la izquierda, Frente Amplio, Partido Comunista, que no han dicho nada de esto, y en temas como son el tema de los ventiladores mecánicos, el tema de cómo se ha ocultado la expansión de esta pandemia en los sectores populares en el mundo. De hecho, los que han hablado de verdad y han denunciado cómo la inacción del Ministerio de Salud han sido justamente los alcaldes de derecha, Carter y Codina. De manera que yo creo que poner este debate en clave gobierno-oposición me parece que es un error. A mí me parece que lo relevante, y por eso que estoy dándome el trabajo y preparando información, etcétera, cada vez que voy a juntarme a hablar con ustedes, ¿ya? Y de hecho cuando invito a la gente a ir a mi portal, a mi página Facebook para que vean los datos, vean las gráficas, etcétera, es porque a mí me interesa que esto sirva, que esto que estoy denunciando y que es triste y que es terrible, sirva para algo y sirva para salvar vidas. A mí no me interesa que esto sea usado después para pedir la cabeza del ministro de Salud, me da lo mismo, eso no creo que tenga ninguna relevancia hoy día frente al horror que estamos viviendo. Doctor, yo no me refiero a usted. Yo soy un tipo que tengo experiencia en política, me gusta mucho la política, la escucho, la leo, etcétera, etcétera,
pero yo veo un enfrentamiento entre derecha e izquierda, y eso está claro, y todo el mundo que está escuchando este programa así lo recibe. Oye, si yo cuando me pongo a ver la televisión ya digo, este va por este lado y este va por este otro lado. Y le han sacado provecho a la situación, si eso es efectivo. Y por eso yo hago el llamado para que los señores políticos se pongan de acuerdo como hermanos chilenos, los juntemos todos y empujemos el carro para el mismo lado, porque esto es terrible lo que está ocurriendo, doctor. Totalmente de acuerdo con usted, Carlos Alberto, pero tengo que decirle que no hay que pedirle peras al olmo. Hoy día tenemos una clase política que ya ha dado muestras más que suficientes, desde la derecha hasta la llamada izquierda, que a la hora de ponerse la camiseta de los reales problemas de este país, no lo hacen. Y eso es así. Por lo tanto, la verdad que yo no espero nada de los políticos. Espero bastante más, por lo menos, de los alcaldes. Si usted me pregunta cuál hoy día cuál es el actor de la ciudadanía, los actores, de los cuales espero algo más, es de los alcaldes. Ni siquiera de... ¿Y por qué espero de los alcaldes? Porque son los que están viendo la realidad. Ellos saben que cuando yo estoy diciendo que se están muriendo como moscas, sin ser declarados fallecidos COVID-19, viejitos en hogares de ancianos, viejos en situación de calle, muchos adultos mayores que llegan a los consultorios y los mandan de vuelta para la casa y se mueren en sus casas, ellos saben que esto que estoy diciendo es así. Y si estoy diciendo esto, es para que hagamos algo para evitarlo. Y la pregunta que viene entonces, ¿qué podemos hacer? Dado que tenemos una clase política que no le interesa hacer nada, salvo seguir con esas trincheras de las cuales usted ya ha hablado bastante, un Ministerio de Salud que actúa reactivamente o no actúa derechamente, y donde nuestros únicos aliados hasta aquí son los alcaldes, esa es la verdad. Bueno, yo creo que por eso trato de informar, lo primero que hay que hacer es educar a la gente. Y lo primero que tenemos que decirle hoy día a la gente es que no crean que esta pandemia viene de vuelta. No crean cuando en distintas autoridades de gobierno y de la oposición hablan como si hubiera una meseta, porque no la hay. No crean cuando aparece un estudio en Singapur, de una universidad en Singapur, que dice que se piensa que en octubre pandemia se va a controlar. Que ya alcanzó el pic y que ahora viene de baja. Y eso no es cierto, porque hoy día sabemos que que el virus SARS-CoV-2 o COVID-19 es un beta coronavirus. Y los beta coronavirus son virus que son preferentemente virus invernales. De hecho, en mi página Facebook van a encontrar, Rodrigo Daniel Paz Enrique, un estudio que acaba de ser publicado hace unos días atrás, de la Universidad de Oxford. Dos de los autores del estudio son chilenos, que investigaron la relación entre luz ultravioleta, humedad y temperatura, calor, en todas las partes del mundo donde está el bicho dando vuelta. Y correlacionaron esas variables con la mortalidad. ¿Y qué es lo que encontraron? Y esto es muy importante que la gente lo escuche. Encontraron que por cada 1 grado Celsius que baja la temperatura, la mortalidad por el virus aumenta en un 4%. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que no es cierto lo que dicen los investigadores estos de la Universidad de Singapur, de que el virus ahora viene en caída y que no. La verdad es que esto viene en ascenso, y en la medida que siga bajando la temperatura, y hemos tenido mucha suerte, y es lo único bueno que tiene hasta ahora para nosotros como chilenos el calentamiento global, es que todavía no tenemos invierno. Hemos tenido temperaturas muy altas, y eso realmente es muy bueno, doctor, absolutamente. Para efectos de este virus, muy bueno. Mientras más calor haga, menos mortalidad va a haber. Mire, yo le voy a decir, hay dos cosas que nos han protegido relativamente de que no tengamos una matanza desatada como la que vemos en Estados Unidos, donde ya van más muertos que en toda la guerra de Vietnam. ¿Ya? Porque eso estamos hablando, no vemos lo que pasa en España e Italia. Hay dos cosas que nos han salvado. Dos. Una, el calor. Hemos tenido las temperaturas más altas
en los últimos 100 años en Chile. Y ojalá que sigan así. Porque eso no es que impida que el virus se propague, porque el virus se sigue propagando igual. Pero el virus se propaga, pero en una carga viral, en un número de partículas virales mucho más leve, porque el calor mata rápidamente a la mayoría de las partículas virales. Y la segunda razón es lo que sí ha hecho bien el gobierno. Cuando usted siempre me pregunta, bueno, doctor, ¿qué es lo que ha hecho bien el gobierno? Yo creo que el gobierno ha hecho bien 2 o 3 cosas. 3, de hecho. Y la más importante, que en realidad fue a presión de los alcaldes, pero lo hizo el gobierno, fue cerrar los colegios. ¿Ya? Sí. Acaba de aparecer un estudio en Science, nada menos, de un grupo de investigadores chinos que muestra cómo en China el cerrar colegios se asoció drásticamente con un 50% en la propagación del virus en China. Y eso se correlaciona muy bien con otro estudio que acaba de publicar un grupo en Oxford, donde mostraron que, perdón, no es Oxford, hay un investigador de Cambridge, pero es un grupo alemán, donde mostró que la carga viral en niños menores de 6 años hasta viejitos de 80, contagiados de COVID-19, es exactamente la misma. Contrariamente a lo que estaban diciendo algunos, que los niños no propagaban el virus. De manera que una de las razones más importantes por las cuales hoy día tenemos tasas de letalidad en aumento, el virus, pero no tenemos, podría ser mucho peor, a eso quiero llegar, es porque producto de la presión de los alcaldes y la ciudadanía, y ahí el colegio médico tuvo un rol bastante más decente, el gobierno finalmente cedió y aceptó cerrar los colegios. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora están hablando de reabrirlo. Eso es. La pregunta es, doctor, lo tanto sería conveniente alargar lo más posible la entrada de clase de los niños. O sea, no es alargar lo más posible. Los niños, los jóvenes en este país, no van a poder volver al colegio, si hacemos las cosas bien, por lo menos hasta agosto, septiembre. ¿Ya? No hay más. Si hacemos que los niños y jóvenes vuelvan rápido, vamos a tener a la matanza que ya viene y que sigue en curso, vamos a tener más matanza. Así ahora, que espero que estos estudios... Paulatinamente se habla que se empiezan a abrir. ¿No es demasiado arriesgado lo que se está haciendo? Bueno, yo creo que es una medida infame, ya lo dije la semana pasada. Mire, yo en general, yo no soy para nada hincha de Lavín, de Joaquín Lavín, pero lejos de eso. Pero hasta hace una semana atrás me pareció que Lavín había tenido un rol bastante discreto. Está desempleada, sí. La actividad económica está cero. ¿Cómo se concilia? Mire, en Twitter, hace un par de días atrás, estoy siguiendo a un experto de epidemiólogo noruego, que dijo lo que me pareció fantástico, ¿ya? Y este tipo lo voy a buscar, ahí lo voy a poner de hecho en mi Facebook, para que la gente lo lea con detalle. Y este tipo dijo una cosa que me parece brillante. Dijo, mire, esta pandemia está dejando las cosas y va a seguir dejando las cosas. Y esta es una pandemia que va a venir por oleadas, oleadas invernales. Y los países que logren rearmarse económicamente, y esto es muy importante, van a ser aquellos países que después de la primera oleada le puedan decir al resto del mundo que son países libres de COVID-19. ¿Y cuáles son los países que hasta ahora pueden decir eso? Bien poco. Islandia, Nueva Zelanda, parece que Australia, parece que Alemania y no sé quién más. ¿Y qué tienen en común todos esos países? Independientemente de algunas diferencias, es que todos han hecho esfuerzos reales, serios, por reducir la tasa de contagio de esta enfermedad a cero. Por lo tanto, la mejor inversión que podemos hacer hoy día en Chile
y ojalá que me esté escuchando alguna autoridad de gobierno económica, es seguir los consejos de este experto noruego. Tenemos que llegar de aquí a agosto, septiembre, con 0 nuevos contagios de COVID-19 en Chile. Porque eso va a permitir abrir nuestra economía y dar garantías para que vengan a visitarnos, para exportar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta cosa de que no, vamos a llegar a agosto, septiembre con un poco de COVID, con unos pocos, no tantos muertos, y eso no funciona económicamente. ¿Me sigue? A mí me parece brillante eso que dijo. ¿Significa eso entonces que si hiciéramos lo que recomienda este investigador noruego y hacemos bien la pega y hacemos cuarentenas donde hay que hacerlas, cortas, intermitentes, pero estrictísimas, proveemos de hidroxicloroquina, citromicina precoz para aquellos viejos en alto riesgo de morir, para que no se nos mueran y no sigan contagiando, etcétera. Mantenemos los colegios cerrados, nos ponemos más estrictos que nunca con los malls, las ferias libres, conseguimos que cada chileno en este país se ponga la mascarilla todo el día mientras esté fuera de su casa, y ojalá buenas mascarillas. Bueno, si hacemos todo eso, vamos a llegar a agosto, septiembre con una enfermedad controlada. Y en ese momento va a haber que reabrir. No, ni siquiera. No vamos a poder bailar cueca, vamos a poder reabrir lentamente. ¿Y qué va a pasar cuando reabramos? Van a aparecer de nuevo los contagios, porque este virus tiene esa característica de que sigue dando vueltas, pero va a aparecer de una manera que podamos ir controlando. Hasta que de nuevo, en probablemente marzo, abril del año 2021, vamos a tener que hacer de nuevo lo mismo. ¿Me sigue? Sí, le sigo con mucha atención. Me quedan 3 minutos de programa, doctor. Me gustaría que usted diera algunos consejos prácticos. 2 minutos. El consejo práctico más relevante a la gente en sus casas. 1. Es bueno reiterar, además, mascarilla. No basta lavarse las manos. Este es un virus aéreo. 2. Si en su casa hay un enfermo, un niño, un joven, y con mayor razón un adulto mayor, aíslelo, aíslese. Hoy día veía en una página, en un portal Facebook, se llama algo así como Somos Ñuñoa, una mamá preguntaba angustiada qué hacía con su hijita que estaba con síntomas de COVID-19. Y yo le dije, dele agua, paracetamol, lo más probable es que no curse a nada grave. Hay casos de niños que pueden tener cosas gravísimas, pero es raro, rarísimo de hecho. Lo más probable es que si es COVID-19 no va a pasar nada. Pero, y aquí está la gran treta, aíslela y aíslese. Pónganse las 2 mascarillas, porque si su hija está contagiada, le va a transmitir el virus a usted, y mientras más virus inhale usted, como mamá, más riesgo de que usted haga una enfermedad grave. ¿Me siguen? Sí, lo sigo. Por eso es que es tan importante lo que ha hecho Carter. Ya, a mí Carter hay muchas cosas que no me gustan. Sí que sea otra por Carter, ¿eh? No, si no soy ingenuo, pero en fin, esa es otra historia. Ya, lo que sí le puedo decir es que Carter está haciendo una cosa muy importante. Y él ha estado, cuando ocurre un brote en un hogar de ancianos, los saca, los separa. Porque como les decía la semana pasada, el gran aliado de este bicho es el hacinamiento. Y eso que funciona para un hogar de ancianos, funciona para una casa donde hay 5 personas, 3 personas o 2 personas, y uno de ellos está enfermo. ¿Me sigue? ¿Se entiende la idea? Absolutamente, ¿no? Doctor. Bueno, estamos cerrando ya el capítulo, llegó el tiempo, doctor, lamentablemente. Y ha sido muy interesante de nuevo conversar con usted. Usted es una eminencia, un psiquiatra conocido, respetado, así que ha sido interesante estar hablando con usted. A ver si nos reencontramos el próximo día miércoles para seguir la conversación. Y como le digo siempre, a cuidarse, doctor, no queda otra. Así nomás, a cuidarnos y cuidar a todos, sobre todo a nuestros viejitos.
Un gran abrazo, Carlos Alberto, Belu, ¿cómo se llama el radio controlador? César Navarrete. Y a César Navarrete y a Anselmo, que no sé dónde estará, pero que siempre se echa de menos. Sí. Gracias, doctora. Nos encontramos el próximo miércoles. Si Dios quiere. Chao.